Nosotros, nuestro apreciado amigo y hermano, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión. É para mim uma grande bênção e privilégio estar com vocês nesta ocasião. Para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da palavra de Deus. Y su programa correspondiente a este tiempo final. E o seu programa correspondente a este tempo final. En esta noche Nesta noite, no les digo eu não lhes digo, que les traigo saludos de Erika, trago saudações a ela, pues ella aquí está presente. pois ela está presente aqui. Por lo tanto, le pido que levante su mano hacia ustedes Que levante sua mão para você. y les dé los saludos ella misma. Para esta noche leemos Para essa noite, lemos en 2 de Corintios capítulo 5 versos 14 al 21, em 2 Coríntios, versículo 14 ao 21, donde nos dice San Pablo: onde São Paulo nos diz: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. "Logo o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se morreu por todos, logo todos morreram. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não executando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. El embajador del rey. O embaixador do rei. Pablo dice Paulo disse que somos embajadores en nombre de Cristo. que somos embaixadores em nome de Cristo. Por lo tanto, nuestro tema es Portanto, nosso tema é el embajador del rey. o embaixador do rei. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem tomar os assentos, quem não quer vontade. Dios es nuestro rey. Deus é o nosso rei. Y Dios, por medio de Cristo, E Deus, através de Cristo, reina reina en el universo entero. no universo inteiro. Por lo tanto, Portanto, Cristo es el rey de reyes Cristo é o rei dos y reis señor de e señores. senhor dos senhores. Y como todos los reyes de la tierra E como todos os reis da tienen terra embajadores, têm embaixadores, los cuales son enviados os quais a são diferentes enviados naciones, a várias nações, y por medio de esos embajadores, e através desses embaixadores, cada país, cada país, cada rey, cada rei, a través de sus embajadores, através de seus embaixadores, trata trata con otras com naciones. outras nações. Y tiene en diferentes naciones E tem em várias nações lo que le llaman o que chamam la embajada, a embaixada, donde está el embajador. onde está o embaixador. Y Jesucristo, E Jesus Cristo, siendo el rey de reyes y señor de señores, sendo o rei dos reis e senhor dos senhores, tiene también embajadores também tem embaixadores que ha enviado que enviou de etapa en etapa, de etapa em de edad en edad, de era a este planeta a Tierra, este planeta Terra. y tiene una embajada Uma embaixada en este planeta Tierra. neste planeta Terra. En el Antiguo No Testamento, Velho Testamento, la embajada era a embaixada era el pueblo hebreo, o povo hebreu. y el embajador E o embaixador de Dios de Deus, en medio del pueblo no hebreo meio do povo hebreu, era el mensajero era o mensageiro correspondiente correspondente a cada tiempo. a cada tempo. Moisés Moisés y también Josué, e também Josué, también los demás, los jueces, e também os juízes, el profeta Samuel, o profeta Samuel, que fue el último de los jueces foi o último dos y el primero de los profetas, e o primeiro dos profetas, y luego e logo los demás os profetas, demais profetas, como Elías, como como Eliseo, Eliseu, como Isaías, Isaías, como Jeremías, Jeremias, como Ezequiel, Ezequiel, como Daniel como Daniel, y como los demás profetas, os demais profetas, finalizando con Juan el Bautista, João Batista, porque los profetas porque os profetas de Dios, de la dispensación de la ley, dispensação da lei ya terminaron, já terminaram, porque los profetas porque os de la lei da lei hasta Juan profetizaron. profetizaram até João. Por lo tanto, Portanto, en la embajada de Dios, na embaixada bajo la dispensación de la ley, para a dispensação da lei, hemos visto vimos así a la ligera assim rapidamente quiénes fueron quem foram los embajadores os embaixadores de Dios de Deus colocados colocados en este planeta Tierra, neste planeta en la embajada terrenal de Dios, terrenal, el pueblo hebreo, o povo hebreu, bajo la dispensación de la ley, sob a dispensação el pueblo de los siervos de Dios. dos servos de Deus. Hacer algo Fazer algo contra el pueblo hebreo contra o povo hebreu es lo mismo é o mesmo que cualquier persona que qualquer pessoa o cualquier nación ou qualquer hacer algo fazer algo contra la embajada contra a embaixada de alguna nación. de alguma nação. Hacer algo contra esa embajada Fazer algo contra essa embaixada es estar haciendo algo é estar fazendo algo en contra contra de la nación da nação que ha colocado esa embajada ahí. que colocou essa embaixada aí. Ahora veamos Agora vejamos en Éxodo capítulo 17, em Êxodo, no capítulo 17,
nos dice esto fue cuando Amalek, Isso foi quando Amalek, el pueblo amalecita, o povo Amalek, se levantó contra Moisés levantou-se contra y contra el pueblo hebreo e contra o povo hebreu que iba por el desierto que ia pelo deserto camino a la tierra a prometida. caminho da terra prometida. Capítulo 17, verso 8 al 16 del Éxodo. 17, versículo 8 ao 16 de Êxodo. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Então veio Amalek e pelejou contra Israel em Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe os homens e saia a peleja contra Amalek. Amanhã eu estarei no cume volteio e a vara de Deus estará na minha mão. Recuerden que Moisés Lembrem-se que Moisés era el embajador de Dios, era o embaixador de Deus, el que fue enviado por o Dios que foi enviado por Deus con una comisión divina. com uma comissão divina. Y por consiguiente E, consequentemente, era el comendador o encomendador de Dios. era um comendador ou encomendador. Tenía una encomienda divina Tinha uma encomenda para llevar a cabo para levar en favor del pueblo a hebreo. favor do povo hebreu. Y así como un embajador, E assim como o embaixador, cuando tiene problemas en su embajada, quando tem problemas em sua embaixada, porque algunas personas porque algumas pessoas se levantan en contra de esa embajada levantam-se contra essa y embaixada tratan de destruirla, e tratam de destruí-la, el embajador tratam de destruir o embaixador. pide ayuda O embaixador pede a la nación à nação que él representa. que ele representa. Y ahora ven aquí, E agora vejam aqui, e hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amalek. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do alteio. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amalek prevalecia. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro, y el otro de otro, o sea, de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. E assim Josué desfez a Amalek e a seu povo a fio de espada. Moisés con las manos levantadas en alto Moisés, com as mãos levantadas ao alto, recibía la ayuda del cielo. recebia a ajuda do céu. El embajador de Dios, O embaixador de Deus, en la embajada de Dios, na embaixada de el pueblo hebreo o povo hebreu estaba pidiendo estava ayuda del cielo. a ajuda do céu, Tipo y figura tipo e figura de Cristo de Cristo en la cruz del Calvario, con sus manos levantadas al cielo, levantadas ao céu, en donde recibió onde recebeu la ayuda divina a ajuda divina para llevar a cabo para realizar la gran victoria en favor a favor de toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, en favor
favor de todos los miembros de todos os de la embajada celestial, da embaixada que es la celestial, iglesia del Señor que Jesucristo. é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Y ahora continuamos E viendo agora continuamos vendo el verso 13 al 16. o versículo 13 ao 16. Ya leímos el verso 13 donde dice: Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Já lemos o versículo 13, onde diz: E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Y ahora veamos E agora vejamos el futuro o futuro de Amalek, de Amaleque, el cual se levantó o qual levantou en contra de Moisés contra Moisés y en contra del e pueblo hebreo. contra o povo hebreu. Pero veamos delante de Dios Diante lo de que eso significó o que significou isso y lo que sería e o que seria el futuro o futuro de Amalek. de Amaleque. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata aos convictos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Quedó establecido Ficou estabelecido que Amalek que Amaleque dejaría de existir deixaria de existir, porque peleó porque pelejou contra el pueblo hebreo contra o povo hebreu, y contra Moisés, contra Moisés, contra el embajador de Dios contra o embaixador y contra la embajada de e Dios. contra a embaixada de Deus. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. E Moisés edificou o altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. Y ahora el verso 16 dice: E agora o versículo 16 diz: y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Y ahora E agora, vean contra quién se levantó Amalek: veja contra quem Amaleque se levantou: contra el trono de Dios. contra o trono de Deus. Así como cualquier persona Assim como qualquer pessoa o grupo de personas ou grupo de pessoas o nación ou nação que se levante que se levante en contra de una embajada, contra uma embaixada, se está levantando en contra está se levantando contra del rey do rei o presidente ou presidente de la nación da nação que colocó esa embajada ou essa en ese lugar. desse lugar. Y Dios colocó E Deus colocou al pueblo hebreo ao povo en este planeta Tierra neste planeta Terra y colocó e colocou a Moisés a Moisés como el embajador como o embaixador de ese tiempo. desse tempo. Levantarse en contra del pueblo hebreo Levantar-se contra o y levantarse en contra de Moisés levantar-se contra era levantarse en contra de Dios era levantar-se contra Deus y el trono de e Dios. o trono de Deus. Se levantó contra el trono de Jehová. Levantou-se contra o trono do Senhor. Y quien se levante E quem se contra el levantar trono de Dios contra o trono de no tiene futuro, não tem futuro, dejará de existir. deixará de existir. Ahora Agora encontramos encontramos que luego que el pueblo hebreo entró a la tierra prometida o povo hebreu entrou à terra prometida y fue establecido allá, e foi estabelecido lá. luego en el tiempo de los jueces, Logo no tempo dos juízes, Dios estuvo gobernando Deus esteve governando al pueblo hebreo ao povo a hebreu través de los jueces. através dos juízes. Esos hombres de Dios Esses homens de Deus eran los embajadores eram os embaixadores en la embajada de Dios, na embaixada de Deus, el pueblo hebreo. o povo hebreu. Luego Dios también Logo Deus também dio reyes al deu pueblo hebreo, reis ao povo hebreu, dio un rey conforme al corazón deu de Dios, rei conforme ao el cual coração fue el de rey Deus, David. o qual foi o rei Davi.
Y luego, después de David, logo depois de Davi, vino Salomón. veio Salomão. Pero veamos Mas vejamos el misterio contenido o mistério contido en ese reino desse reino del pueblo hebreo. do povo hebreu. Ese reino del pueblo hebreo Esse reino do povo hebreu es muy importante é muito importante, porque el pueblo hebreo, porque o povo hebreu, siendo la embajada de Dios sendo a embaixada de Deus en la tierra, na terra, pueblo terrenal, povo terrenal, compuesto por los siervos de Dios, composto pelos servos de Deus, vean ustedes vejam bem, lo que tenía en su medio. que tinha entre eles Lo más grande o maior que un pueblo puede que tener. povo pode ter. En el capítulo 28 de Primera de Crónicas, No capítulo 28 de 1 de Crônicas, verso 5, 1 de Crônicas, versículo 5, dice diz el rey David: o rei Davi: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se sentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Y ahora vean E agora veja, dónde está el trono terrenal de Dios, onde está o trono terrenal de Deus? en medio del pueblo hebreo. No meio do povo hebreu. Y vean dónde está el reino terrenal de E Dios, veja onde está o reino en terrenal medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Y en ese trono, E nesse trono, de ese reino terrenal de Dios, desse reino terrenal de Deus, se sentó David sentou Davi. y después se sentó E depois se el sentou rey o Salomón. rei Salomão. Ahora Agora, veamos en el capítulo 29 vejamos no capítulo 29 de este mismo libro de Primera de Crónicas, desse mesmo livro de 1 de Crônicas, versos 22 y 23, versículo 22 e 23. cuando le dieron por segunda vez la investidura al rey Salomón, Quando deram pela segunda vez a investidura ao rei Salomão, la investidura del rey, a investidura de rei, dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. e comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por guia, e a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David, su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Assim Salomão se sentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. Aquí Aqui nos muestra nos mostra que Salomón que se Salomão sentó se sentou en el trono de Jehová, no trono do Senhor, en lugar no lugar de su padre de seu pai David. Davi. Ahora vean Agora veja, el trono de Dios o trono de terrenal, terrenal, ¿dónde está? onde está? Aquí en la escritura dice Aqui na Escritura que diz está que está en medio del pueblo no hebreo, meio do povo hebreu. y allí está E aí está señalado mostrado el lugar o lugar de la presencia de Dios. da presença de Deus. Dios Deus estaba reinando estava reinando sobre el pueblo hebreo, sobre o povo, gobernando al pueblo hebreo governando o povo por medio del rey David através y después por medio del rey Salomón. do rei Salomão. Estos reyes establecidos por Dios Reis estabelecidos por Deus tenían que gobernar tinham que governar para Dios. para Deus. Tenía que ser Tinha que ser Dios a través de ellos Deus através gobernando sobre el pueblo hebreo, do povo hebreu. en donde Dios colocó Deus su reino. o seu Por lo tanto, el reino de Israel reino de Israel es el reino de Jehová, de Dios, sobre el planeta Tierra. sobre o planeta Y el trono de David e o trono de Davi en Jerusalén em Jerusalém es el trono de Dios terrenal,
en este planeta Tierra. neste planeta Terra. Y por E, consiguiente, consequentemente, el pueblo hebreo o povo hebreu es la embajada é terrenal de Dios. a embaixada terrenal de Deus. Es la representación É a representação terrenal terrenal del reino de do Dios, reino de Deus, del reino celestial de do Dios. reino celestial de Deus. Por lo tanto, el pueblo hebreo Portanto, o povo hebreu representa representa al reino celestial de Dios y al trono celestial de Dios o celestial, lo representa o representa el trono de David. o trono de Davi. Eso es así E isso é assim en el Antiguo Testamento no Velho Testamento y va a ser restaurado e vai ser restaurado en el reino milenial de Cristo, no milenial de Cristo. porque el reino de David Porque o reino y de el Davi trono de David e o trono de va a ser restaurado vai ser restaurado y por consiguiente e, consequentemente, el pueblo hebreo o povo hebreu volverá a ser, voltará a ser, como pueblo terrenal, como povo terrenal, la embajada terrenal de a Dios. embaixada terrenal de Deus. Vean aquí, E vejam aqui, en el capítulo 1 no capítulo 1 de San Lucas, de São Lucas, el arcángel Gabriel, o arcanjo Gabriel, el arcángel o arcanjo de la revelación divina, da revelação divina, al que siempre le he llamado a quem sempre é chamado el arcángel profeta o arcanjo profeta de la sexta dimensión, da sexta dimensão. el que tiene acceso Quem tem acesso al libro de la verdad ao livro da verdade y por consiguiente e, consequentemente, conoce la verdad conhece a de verdade todas las cosas de todas as que coisas sucederían que aconteceriam en el planeta Tierra. no planeta Terra. Por eso le habló al profeta Daniel Por isso falou o profeta Daniel de las cosas das coisas que iban a que suceder. iam suceder. Y le dijo E disse al profeta Daniel, ao profeta yo te Daniel, mostraré eu te mostrarei las cosas as coisas que están escritas que estão escritas en el libro de la verdad. no livro da verdade. Eso está E isso está en el libro del profeta Daniel no livro do profeta Daniel, por el capítulo por el capítulo 9 pelo capítulo 9 y por el capítulo 10. e pelo capítulo En dos 10. lugares habla de esto. Em dois lugares, En el capítulo 10, verso no capítulo 10, verso 19 al 21 dice, ao 21 diz: y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. E disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. E disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayudó contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Y ahora aquí podemos ver E agora podemos cómo el ver aqui arcángel Gabriel como o arcanjo Gabriel le dice a Daniel a Daniel que le va a mostrar que lhe vai lo que está mostrar escrito en el libro o que está escrito de la verdad, no livro da porque el verdade. arcángel Gabriel Porque o arcanjo tiene Gabriel acceso al libro de la tem verdad. acesso ao livro da verdade. Y ahora E agora nos habla también el arcángel Gabriel o arcanjo Gabriel também nos fala del arcángel Miguel, do arcanjo el Miguel, cual le ayudó en aquel qual tiempo que ajudou naquele tempo y el cual siempre le ha ayudado, e o qual sempre lhe tem ajudado. y del cual E do qual el arcángel Gabriel o arcanjo Gabriel dice diz que para el tiempo final para o tempo se final levantará se levantará Miguel, Miguel, el gran príncipe que está por los hijos pelos filhos
del pueblo de Daniel. O sea, que está por los hijos de Israel. está pelos filhos de Israel. El gran príncipe, O grande príncipe, el arcángel Miguel. o arcanjo Miguel. Por lo tanto, Portanto, el arcángel o arcanjo que está por el pueblo hebreo pelo es el povo arcángel é o Miguel. arcanjo Miguel. Es el príncipe É o príncipe que está que está sobre el pueblo hebreo. sobre o povo hebreu. Ahora vean ustedes, Agora veja bem, el arcángel Miguel, o arcanjo con el ejército celestial que él tiene, com o exército celestial defiende al pueblo hebreo. defende o povo hebreu. Porque el pueblo hebreo, Porque o povo hebreu, compuesto por los siervos de Dios, composto pelos servos de Deus, es la embajada terrenal de Dios, é a embaixada donde Dios terrenal colocó de Deus, onde Deus diferentes colocou embajadores, diferentes diferentes embaixadores, profetas. diferentes profetas. Por eso, Por isso, toda persona toda pessoa o nación ou nação que se levante contra el que pueblo se hebreo levantar contra o povo hebreu tendrá problemas terá problemas delante de Dios. diante de Deus. El arcángel Miguel, O arcanjo con Miguel, su ejército, com seu exército, se levantará en contra se levantará contra de tales personas tais pessoas o tales naciones. ou tais nações. Por eso encontramos Por isso vemos que en favor del pueblo hebreo que a favor do povo siempre hubo sempre houve una protección divina. uma proteção divina. Desde el mundo invisible, Desde o mundo invisível, el arcángel Miguel, o arcanjo con su Miguel, hueste celestial, sua hoste celestial, estuvo defendiendo esteve defendendo al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Ahora, Agora, cuando una persona ve quando uma pessoa vê que hay otra persona que existe outra pessoa o hay una nación ou uma nação que tiene la bendición de que Dios, tem a bênção de Deus, no debe ponerse a pelear contra esa persona o contra esa nación. lutar contra essa pessoa ou contra essa nação. Más bien debe hacer amistad con ella Ao contrário, deve fazer amizade y decir en su corazón, e dizer em seu coração: esta persona essa pessoa o esta nación ou essa nação tiene la bendición de Dios. tem a bênção de Deus. Por lo tanto, Portanto, yo estaré con esa persona o con esa nación com essa nação, y Dios me va a bendecir a mí también. vai abençoar também. Cristo dijo, Cristo disse: el que te bendijere quem te abençoar será bendito, será bendito, mas el que te maldijere mas quem te será maldito. será maldito. Eso dijo Isso diz Dios Deus por medio de Cristo, através por medio del ángel del pacto en el Antiguo Testamento, do Testamento a Abraham, a Abraão, a Isaac, a Isaac, a Jacob a Jacó y al pueblo hebreo por consiguiente también. consequentemente também. Por lo tanto, Portanto, para recibir para receber la bendición, a bênção, entonces então hay que estar brazo a brazo tem que estar braço con a el que braço tiene com quem tem la bendición. a bênção. Ahora, Agora, hablando del reino de Dios falando do reino de Deus y del trono de Dios, e do trono de Deus, vean la promesa que hay aquí. veja uma promessa que tem aqui. Siendo que el pueblo hebreo Sendo que o rechazó a Cristo en su primera venida, rejeitou Cristo em sua primeira Cristo dijo, Cristo, el reino de Dios o reino de será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan los frutos de él. a uma nação que produz um povo Capítulo 21, verso 43 de San Mateo. que dê seus frutos na terra. Ahora leamos en San Lucas capítulo 1, Agora leamos em São Lucas, capítulo versos 30 en adelante, versículo 30 em diante, cuando el arcángel Gabriel visitó a la Virgen María. quando o arcanjo Gabriel visitou a Virgem Maria. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Y ahora, E agora, el trono de David, o trono de que es Davi, el trono terrenal de que Dios, é o trono terrenal de Deus, el trono de o Dios, trono de Deus,
en este planeta Tierra. este planeta Terra. Ese trono Esse trono es el trono de David é o trono de Davi y lleva e leva sobre 2000 años, aproximadamente 2000 anos, unos 2000 años, uns 2000 anos, sin que esté sem que esteja sentado sentado un descendiente del rey David descendente do sobre rei ese Davi trono. sobre esse trono. Por lo tanto, Portanto, Dios Deus no ha estado reinando não tem estado sobre el pueblo hebreo sobre o povo hebreu, porque el trono porque o trono está desocupado. está desocupado. Pero ahora Mas agora la promesa es a promessa é que ese trono que esse trono será ocupado. será ocupado. Jesús o Jesucristo Jesus es el heredero é o herdeiro a ese trono a esse y por consiguiente a ese reino, a esse reino el reino de Jehová sobre el planeta Tierra. planeta Terra. Por eso Cristo dijo Por isso Cristo diz que orando que orando pidiéramos la venida pedíssemos del reino de Dios. Venga tu reino, venha nosso hágase tu voluntad, seja feita como en el cielo, también en la tierra. assim na terra como no céu. Por lo tanto, Portanto, eso está en el capítulo 6 de San Mateo. isso está em São Mateus capítulo 6. Ahora, Agora, la venida del reino de Dios a vinda do reino a la tierra à terra será será el establecimiento o estabelecimento del reino de Cristo en el planeta Tierra, sentándose sobre el trono de David sobre o trono y siendo restaurado e sendo ese reino de Jehová sobre este planeta Tierra. Ese era el reino de David esse é o reino de Davi y trono de David e trono y va a ser restaurado e vai ser en el planeta Tierra. no planeta Terra. Pero ahora, Mas agora, entre la primera venida de Cristo entre a primeira vinda de Cristo hasta este tiempo final, até este tempo, ha habido una brecha, houve uma brecha, ha surgido surgiu una etapa uma etapa en donde el reino de Dios onde o reino de fue quitado del pueblo hebreo porque rechazó a Cristo y fue dado a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es el Israel celestial Israel celestial, y ha estado en esta tierra el Israel celestial. Israel celestial Ha estado tem estado ese reino celestial, reino celestial, el reino de Cristo celestial, ha estado en esta tierra estado nessa terra, en una fase o esfera espiritual. esfera espiritual. Y está compuesto ese reino O reino está composto por hijos por filhos e hijas de Dios, que son los creyentes en Cristo. crentes em Cristo. Son los miembros São os membros del Israel celestial. do Israel celestial. Y el Israel celestial, O Israel celestial, por cuanto ha recibido por quanto recebeu el reino, o reino, fue pasado el reino de Dios o reino de Deus foi a la iglesia de Jesucristo à igreja de Jesus Cristo. desde la muerte de Cristo en adelante. De Cristo em diante, El reino de Dios o reino de Deus pasó a la iglesia de Jesucristo. à igreja de Jesus. Y por consiguiente, Consequentemente, la iglesia del Señor Jesucristo o Senhor es la embajada de Dios en este planeta Tierra. Por eso Cristo dijo, cualquiera que diera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeñitos, qualquer que der um copo de água fria a um desses pequeninos no perderá su recompensa. perderá sua recompensa. ¿Por qué? Por quê? Porque la iglesia de Jesucristo, compuesta por los creyentes en Cristo, es la embajada de Dios en este planeta Tierra. Es la embajada de Jesucristo, el Rey de los cielos y de la tierra. Él tiene una embajada aquí en la tierra. Es su iglesia. Y por consiguiente, Él ha tenido un embajador siempre en su iglesia. En el tiempo de los apóstoles, el embajador principal fue San Pedro y los demás fueron colaboradores con él en la embajada de Dios en la tierra, en la iglesia del Señor Jesucristo. Luego entre los gentiles, el embajador de la embajada de Dios de la iglesia de Jesucristo fue San Pablo. Y luego Dios colocó también al lado de San Pablo
muchos colaboradores que trabajaron en la iglesia de Jesucristo. trabalharam na igreja de Jesus. Porque la embajada de Dios en la tierra, en el Nuevo Testamento, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ha tenido muchas personas trabajando en esa embajada. Nessa embaixada. Por eso la Escritura dice Isso a Escritura que nuestra ciudadanía a nossa está en los cielos. está no céu. Es como una persona É como uma pessoa que trabaja en una embajada, trabalha numa embaixada, pero pertenece mas pertence a su país, a seu país, que está en otro lugar. está em outro lugar. Pero ese embajador Mas esse embaixador, y esas personas principales de esa embajada os principais dessa pueden decir: podem dizer: mi ciudadanía a minha cidadania no es de este país, não é desse país, es del país é do país del cual do qual es esta embajada. é essa embaixada. Y ahora, por cuanto la iglesia Porquanto es la embajada é a embaixada de Dios, de Deus, es una embajada é uma embaixada del cielo colocada en este planeta Tierra. Y por consiguiente, consequentemente, somos ciudadanos somos cidadãos celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso está en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Y ahora e agora estamos viendo estamos vendo la embajada de Dios a embaixada de Deus y los embajadores e os embaixadores que ha tenido de etapa en etapa. que estiveram nela. Son los mensajeros São os mensagens correspondientes correspondentes a cada etapa de la iglesia, a cada edad de la iglesia. à era da igreja. Y con él E com han ele estado tem estado las personas as pessoas que han estado trabajando brazo a brazo en la embajada de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Luego, Logo, para el día para postrero, o último dia, todavía tenemos ainda temos la embajada de Dios a embaixada de en este planeta Tierra. Deus no planeta Terra. Es una embajada del cielo Embaixada do colocada colocada en este planeta Tierra. Y para el día postrero para o último dia, tendrá terá Cristo Cristo en su embajada em sua embaixada a su ángel, a seu el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Jesucristo estará obrando y dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto. coisas que em breve devem acontecer. Ese es E esse é el último de los embajadores embaixadores de la embajada da embaixada de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Y con él estarán trabajando Estarão trabalhando todos los escogidos de Dios todos os escolhidos del día postrero. do último dia. A través de esa embajada, Através dessa embaixada, Cristo Cristo le hablará falará al pueblo hebreo también. ao povo hebreu também. A través de esa embajada Através dessa y el ministerio que él tendrá e o ministério en esa embajada, dessa embaixada que será el embajador será um embaixador que tendrá la encomienda de todo el programa divino correspondiente al tiempo final. correspondente ao tempo final. Cristo estará hablándole Cristo estará falando paz paz a su iglesia à sua igreja y al pueblo e hebreo, ao povo hebreu. bajo el pacto Sobre o pacto de paz, de paz, que es el nuevo que é pacto, o novo pacto, el pacto o pacto de Cristo, de Cristo, en donde Él onde ele ha colocado tem colocado su sangre. seu sangue. La sangre del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo. Y por consiguiente, Consequentemente, así como cada embajador assim como cada embaixador de la embajada de Dios, da embaixada de Deus, de la iglesia de Jesucristo, da igreja de trajo el mensaje de paz, trouxe a mensagem de fueron paz, mensajeros foram e embajadores de paz. embaixadores de paz, También também el ángel del Señor Jesucristo o Senhor estará dando su mensaje estará dando a sua de paz y amor para todo ser humano. todo ser humano. Eso será E isso será un mensaje uma mensagem del cielo transmitido a la humanidad a través de la embajada de Dios por el embajador de Dios del día postrero, así como ha sucedido de etapa en etapa en medio de la iglesia de Jesucristo. Y ahora e agora estamos viviendo estamos en el tiempo final. no tempo final.
y por consiguiente consequentemente, de la iglesia de Jesucristo, de la embajada de Jesucristo, da embaixada de Jesus Cristo, sale sai la bendición a bênção para los gentiles para os gentios, y para los hebreos para os también. hebreus também. Ahí es donde está É aí onde está la bendición de a Cristo, bênção de Cristo en su embajada, em sua en su embaixada, iglesia. em sua Ahí ha estado Aí tem todo el estado tiempo y ahí continúa. e continua aí. Ahora Agora, estamos en el tiempo estamos no tempo más glorioso mais glorioso de todos los tiempos. de todos os tempos. En el tiempo No tempo, en que de un momento a de otro um momento a outro, Cristo nos dará Cristo nos dará la bendición a bênção del nuevo do cuerpo, novo corpo, del cuerpo eterno eterno. y glorificado. Esa es una promesa Essa é uma promessa para todos para todos los miembros os membros de la embajada da embaixada de nuestro amado de nosso Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Estamos en el tiempo Estamos no tempo más glorioso mais glorioso de todos los tiempos. todos os tempos. Vean, Veja, para este tiempo la promesa es a promessa é el mensaje a mensagem de gran voz de trompeta o trompeta final ou última promessa que traerá que trará, Cristo en Espíritu Santo que Cristo Espírito Santo trará por medio através del embajador do embaixador que Él tendrá que ele terá en su embajada, en su iglesia, em sua igreja, en este tiempo final. Él tendrá ele terá el mensaje a mensagem de Cristo, de Cristo, el Rey de Reyes Rei dos y Reis, Señor de Señores. Senhor dos Senhores. Él será Ele será el mensajero o mensageiro de Jesucristo de Jesus para el día posterior. para o último dia. Pero ese mensajero Mas esse mensageiro no es Jesucristo, não é Jesus, pero es el embajador mas é o de embaixador Jesucristo, de Jesus, a través del cual Cristo se estará manifestando en el día postrero último dia. y dándonos su mensaje de gran voz de trompeta. Esa trompeta final Essa trombeta que está prometida que está prometida para sonar para y llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. todos os escolhidos. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esa es la trompeta que llama y junta a todos los escogidos de Dios. Todos os escolhidos de Deus. Esa es Essa é la trompeta a trombeta del Evangelio de do Cristo. Evangelho de Cristo. Vean, Vejam, cuando hay peligro quando há perigo para los ciudadanos para os cidadãos de una nación, de uma nação, el embajador o embaixador recibe la orden recebe a ordem del rey do rei o del presidente ou do presidente de su nación de sua nação de que alerte de que alerte a los ciudadanos aos cidadãos de su nación de sua nação que están viviendo en esa otra nación. vivendo nessa outra nação. Y algunas veces E algumas vezes les dice lhes diz que salgan de esa nación que saiam dessa porque hay nação, peligro porque há um para perigo esos ciudadanos. para esses cidadãos. Y la embajada E a embaixada se encarga también encarrega também de ayudarnos de ajudar en cualquier cosa em qualquer que ellos necesitan que eles necessitarem para que salgan para que saiam antes del peligro, antes de que el peligro antes de que o perigo venga plenamente sobre ellos. Y para este tiempo final, para este tempo final, los juicios divinos os juízos de están por caer sobre la tierra. Deus por cair sobre a terra. Pero desde la embajada de Cristo, Desde a embaixada, la iglesia de Jesucristo, a igreja de Jesus vean el mensaje de la gran voz de trompeta da grande que nos voz llama do y nos junta y nos prepara para salir para sair de este planeta Tierra. deste planeta Terra. ¿Salir cómo? Siendo transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Porque hay peligro Porque há perigo en este planeta Tierra. no planeta Terra. Porque los juicios divinos van a caer sobre la tierra. Cair sobre a terra. Por lo tanto, Portanto, Cristo va a sacar Cristo vai tirar a todos los miembros todos de su iglesia, a todos los miembros de su embajada. de sua embaixada. Por lo tanto, en el mensaje de Cristo Na mensagem para este tiempo final para este tempo está el llamado y la preparación e a preparação para ser transformados para ser y llevados con Cristo e levados a la cena à cena de las bodas del Cordero. das bodas do Cordeiro. Cristo, Cristo, por medio de su embajada, através de sua
y de su embajador de seu embaixador está está de edad en edad de era em era en este planeta Tierra, neste planeta Terra, dándonos dando-nos su mensaje a sua mensagem y llevando a cabo e levando todas las labores del cielo todos os aquí en la trabalhos tierra, aqui na terra en y a través de su e iglesia. através de sua igreja. Y para este tiempo final Para este tempo final también es así. é assim também. Ahora, Agora, Cristo siempre tiene Cristo sempre tem un embajador en su iglesia. embaixador em sua igreja. Como en el Antiguo Testamento, siempre Dios tuvo un embajador. Deus teve um embaixador. Ahora Agora hay un embajador tem um embaixador físico que es el mensajero que Dios tiene en cada edad em cada y en cada dispensación en medio de su embajada, en medio de su iglesia. La iglesia del Antiguo Testamento es el pueblo hebreo. é o povo La iglesia del Nuevo Testamento es la iglesia del Señor Jesucristo. Así es que vemos la embajada del Antiguo Testamento y la embajada del Nuevo Testamento. Y ahora e agora también também la embajada de Dios, a embaixada el pueblo hebreo do povo hebreu y la iglesia de Jesucristo de Jesus Cristo han tenido también também teve un embajador um embaixador de otra dimensión. de outra dimensão. Han tenido Teve embajadores embaixador de otra dimensión de outra dimensão y sobre todo sobre el embajador principal. embaixador principal En el Antiguo Testamento do Testamento es llamado el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. corpo angelical. Y luego, en el Nuevo Testamento, encontramos que así Que assim como Jehová Dios como o Senhor Deus nos dice nos diz en el Éxodo em Êxodo, capítulo 23, capítulo 23, verso 20 al 23. 20 ao 23, He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. eis que eu envio o meu anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho que te tenho aparelhado. Aquí tenemos Aqui temos el embajador o celestial, embaixador celestial, el ángel de Jehová, o anjo el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Cristo em seu corpo angelical. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Vean, el nombre de Dios Veja, o nome de Deus está en su ángel, está em seu anjo, el ángel del pacto, o anjo, el embajador celestial. o embaixador celestial. Pero ese embajador celestial Esse embaixador celestial usó velos de carne, usó embajadores terrenales, usou embaixadores terrenais, profetas, profetas, a través de los cuales através dos quais habló su mensaje falou a sua mensagem del cielo. do céu. Sigue diciendo Continua dizendo, el verso 22 y 23, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Aquí podemos ver Podemos ver aqui que Dios será enemigo que Deus será inimigo de los enemigos dos inimigos, de su pueblo. ¿Ve? Dios será enemigo Deus será inimigo de los enemigos de la embajada da embaixada que él ha colocado que ele tem colocado en la tierra. na terra. El pueblo hebreo fue esa embajada en el Antiguo Testamento. Embaixada do Velho Y en el Nuevo Testamento, e Novo Testamento. la iglesia de Jesucristo es la embajada de Dios, esa embajada del cielo colocada en la tierra. Colocada na terra. Porque mi ángel irá delante de ti. Porque o meu anjo irá diante de ti. Y ahora vean ustedes E agora veja la protección divina a proteção que hay que existe para esa embajada. para essa embaixada. Como toda embajada, Como toda embaixada tiene una protección tem uma proteção directamente de la nación da nação que ha colocado esa embajada bem colocada en ese país. nesse país. Tiene personas Tem pessoas militares militares en esa embajada para proteger para proteger esa embajada. essa embaixada. Y Jesucristo tiene Jesus Cristo huestes celestiales hostes celestiais en su iglesia, protegiendo a su iglesia. Ahora vean, agora veja en Apocalipsis, em Apocalipse capítulo 22, verso 16, capítulo 22 versículo 16 lo mismo que leímos o mesmo que en el Antiguo Testamento, no Velho Testamento
que Dios envió su ángel enviou o seu anjo, donde estaba su nombre, onde estava o seu nome, en la misma forma que Jehová Dios e o Senhor hizo en el Antiguo Testamento no Velho Testamento, con su embajada celestial estava celestial, que colocó en la tierra e colocou na el terra pueblo hebreo. o povo hebreu. Ahora, Agora, vean ustedes vejam bem, lo que Cristo hace Cristo con su embajada celestial, con su iglesia. Capítulo 22, verso 16 del Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. a resplandecentes, Y ahora Jesucristo dice que ha enviado su ángel diz que enviou o seu para dar testimonio para testificar de estas cosas en las iglesias. estas coisas nas igrejas. Ahí tenemos Aí temos el enviado de o Jesucristo, enviado de Jesus, el embajador de o Jesucristo, embaixador de Jesus, con la encomienda com a encomenda, de Cristo el Rey, Cristo, o Rei, para dar testimonio para dar testemunho de estas cosas en las iglesias. Él es el comendador o encomendador de Cristo, encomendador de Cristo, el comendador o encomendador del Rey, ou encomendador Jesucristo, de Jesus Cristo, el encomendador comendatário, o embajador de Cristo embaixador de Cristo, para dar testimonio de estas cosas. testemunho destas coisas, Es el ángel é o anjo del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus. Por eso en Apocalipsis 22, verso 6 dice, 2:6 diz, y me dijo, e disse, estas palabras son fieles y verdaderas. são fiéis Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, e o Senhor, o Deus dos Espíritos, dos ha enviado su ángel. enviou o seu anjo. ¿A quién dice que ha enviado? A quem diz que enviou A su ángel. o seu anjo, Así como una nación assim como uma nação envía a otra nación envia a outra nação su embajador o seu embaixador, y lo coloca ¿dónde? coloca onde? En su embajada. Em sua embaixada, Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Ese es el que tiene Esse é o que tem la encomienda de parte de Jesucristo, el Rey de los cielos y de la tierra, o Rei dos céus para dar a conocer para dar a conhecer las cosas relacionadas as coisas relacionadas al reino ao Rei de Jesucristo, Jesus Cristo, nuestro Salvador, o nosso y dar a conocer e dar a conhecer las cosas as coisas que deben suceder pronto. que devem acontecer em breve. Ese es, Esse é, para el día postrero, para o último dia, el embajador o embaixador de Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Y tiene una embajada en la tierra. e tem uma embaixada na terra. Esa embajada es Essa embaixada é su iglesia. a sua igreja. Y tiene un embajador en la tierra Na terra, de etapa en etapa. etapa em Esos han sido e esses los mensajeros principales que Jesucristo ha tenido en su iglesia, em sua igreja, llamados chamados los ángeles anjos del Señor Jesucristo, Senhor Jesus, también llamados também chamados las 7 estrellas en la diestra de Cristo, y también llamados los 7 ojos 7 olhos que están que estão en el Cordero. no Cordeiro. Esos son Esses são los embajadores os embaixadores de la iglesia da igreja, entre los gentiles durante las 7 etapas o edades. etapas, Pero Pedro es mas Pedro é el embajador o embaixador de la iglesia da igreja entre los hebreos. entre os hebreus. Y para el día postrero, E para o último dia, el ángel del Señor Jesucristo o anjo do Senhor es el último é o único de los embajadores embaixador en medio de la iglesia de Jesucristo. da igreja de Jesus. Pero ese ángel Mas esse anjo aparece a Juan el apóstol aparece en cuerpo angelical. Por lo tanto, siempre ha estado portanto, sempre en medio de la iglesia de Jesucristo da igreja, en cuerpo angelical. Pero para el día postrero estará en cuerpo de carne con la misión com a missão divina de dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. deve suceder em breve. Y así E assim, los escogidos os escolhidos recibir la revelación divina receberem a revelação de todo lo que necesitamos de tudo conocer que precisamos conhecer para obtener nuestra transformación nossa y ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Toda persona que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador y ha sido bautizado en agua en su nombre, pidiéndole perdón a Cristo por sus pecados, perdão a Cristo
Cristo le ha perdonado y con su sangre com seu sangue, le ha limpiado limpou de todo pecado. todo o pecado. Ha sido bautizado en agua Batizado em água, en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo le ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en la persona el nuevo nacimiento. Esa persona ha nacido a la vida eterna nasceu para a vida eterna. y ha entrado por consiguiente al reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador, que es el reino de Dios. Y por consiguiente, Consequentemente, la persona a pessoa tiene vida eterna. tem vida eterna. Y ahora, E agora, ¿dónde están esas personas? onde estão essas pessoas? Estamos presentes aquí en esta noche, agradecidos a Cristo por la bendición de llamarnos a su reino y colocarnos en su reino Seu reino, al recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Nos ha colocado en su embajada, en su iglesia. Vean, cuando hay peligro para los ciudadanos de una nación, se van a la embajada y ahí están seguros. Y estamos en la embajada estamos na embaixada de Cristo de Cristo, en este planeta Tierra, en la iglesia na igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Para entrar a una embajada, pues hay que entrar por la puerta. Y la puerta de la embajada de Cristo es el mismo Cristo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. San Juan capítulo 10, verso 9. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como Salvador ha entrado por la puerta a la embajada de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí está seguro. Si hay alguna persona que todavía no ha entrado por la puerta que es Cristo, a la embajada de Dios, a la iglesia de Jesucristo, puede en esta noche entrar para recibir la salvación de vida eterna y estar seguro y estar sellado en el reino de Cristo con el Espíritu de Cristo y tener la vida eterna. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, puede hacerlo en esta noche y yo estaré orando por usted en esta noche para que Cristo le reciba en su reino, en su embajada, en su iglesia, perdone vuestros pecados y con su sangre le limpie de todo pecado y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego y obtenga el nuevo nacimiento. Nazca en la embajada de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así asegure su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Puede levantar su mano y puede pasar a la frente y oraré por ustedes en esta ocasión. Vamos a dar unos minutos en lo que pasan las personas que todavía no han recibido a Cristo, pero que han escuchado y han entendido la predicación del Evangelio del Reino y han comprendido que no hay otra forma de obtener la salvación y vida eterna sino a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo es que obtenemos la salvación y vida eterna, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mas el que me negare, yo le negaré delante de mi Padre. Todos queremos que Cristo nos confiese delante de nuestro Padre Celestial. Todos queremos vivir eternamente con Cristo en su reino. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Es un asunto de creer en Cristo para ser salvo y entrar al reino de Dios y recibir la vida eterna.
Toda persona toda pessoa puede recibir pode receber la vida eterna a vida eterna a través através de Jesucristo. de Jesus Cristo. Solamente a través de Jesucristo Somente através de Jesus es que podemos recibir é que podemos receber la vida eterna. a vida eterna. Todos queremos Todos queremos vivir eternamente. viver eternamente. Si vivir en estos cuerpos físicos Viver nesses corpos físicos es tan bueno, é tão bom. ¿cómo será un cuerpo eterno Como será y joven para toda la eternidad? toda a eternidade? Va a ser Vai ser algo maravilloso algo maravilhoso. cuando Él nos dé el cuerpo eterno. Ele deu o corpo eterno. Seremos iguales a Él. Seremos iguais a ele. Un cuerpo glorificado Corpo glorificado. como el cuerpo glorificado Glorificado que tiene Jesucristo. Jesus Cristo tem. Así será Assim será cuando Él nos dé quando ele nos dê el nuevo cuerpo novo y cuando resucite quando ressuscitar a los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y eternos. Cuerpos que nunca se pondrán viejos, que nunca se enfermarán, que nunca morirán. Cuerpos jóvenes para toda la eternidad. Cuerpos que representarán de 18 a 21 años de edad. Cuerpos que estarán en la flor de la juventud por toda la eternidad. Eso es lo que Cristo tiene para mí. ¿Y para quién más? Para ustedes también. Todavía ainda estamos dando unos segundos estamos dando en lo que pasan las personas que faltan por pasar, que faltam vir, porque Dios tiene porque Deus tem mucho pueblo muita gente en esta ciudad nessa cidade de Goiânia de Goiânia, y por consiguiente consequentemente les está llamando Deus está chamando en esta ocasión. nesta ocasião. Les está llamando Deus está chamando para bendecirles, para abençoá-los, para perdonar sus pecados y con su sangre limpiarles de todo pecado y para que sean bautizados en agua en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizarlos con Espíritu Santo y fuego y darles el nuevo nacimiento dar-lhes um novo nascimento y colocarlos e colocar en su embajada, em sua en su iglesia, em sua igreja, con vida eterna. com vida eterna. Es vida eterna É vida eterna lo que recibimos o que recebemos cuando recibimos a Cristo. quando aceitamos Cristo. Recibimos a Cristo Recebemos Cristo porque queremos porque queremos que Él nos dé que Ele nos dê la vida eterna. a vida eterna. No hay otra persona Não existe que pueda darle a usted o a mí que possa lhe dar la vida eterna. a você Solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo. Por eso lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, para que nos dé para que nos dê la vida eterna, a vida porque queremos vivir porque queremos viver por toda la eternidad toda a eternidade en su reino eterno seu reino y glorioso. e glorioso. Recuerden que Cristo es Lembre-se que Cristo el heredero o herdeiro al reino de Dios reino de Deus y al trono e ao trono de Dios en la tierra, na terra que es el trono e ao trono de David. de Davi. Ya Cristo Já Cristo heredó herdou el trono celestial y está sentado en el trono celestial, pero Él también es el heredero e ao herdeiro al trono terrenal, ao trono al trono de David de Davi. y al reino de David, a este reino terrenal, A este reino donde vamos a estar onde estaremos con Jesucristo reinando como reyes y como sacerdotes y jueces. Y ahí es donde vamos a tener onde teremos la posición importante de nuestra vida en el reino de Cristo. o reino de Cristo. Mientras estamos aquí en la tierra, Quando estamos aqui na terra, somos reyes espirituales reis y sacerdotes espirituales. sacerdotes espirituais. Pero por cuanto estamos en estos cuerpos físicos, Estamos nesses corpos físicos, nos tenemos una posición não temos uma posição muy importante físicamente en esta tierra, nesta terra. porque estos reinos terrenales Reinos terrenais no son de Dios, não são de Deus, son del maligno, são do maligno. pero Cristo Mas Cristo los va a heredar os vai dar, y por consiguiente os vai dar, nos va a colocar vai nos en colocar posiciones bien em importantes. posições bem importantes.
Pero todavía mas ainda falta un poquito de falta tiempo pouquinho de tempo en lo que Cristo até que Cristo recibe los reinos de este mundo. receba os reinos deste mundo. La humanidad A humanidade ha estado esclavizada tem estado escravizada en el reino de las no tinieblas, reino das trevas, que ha estado gobernando tem estado governando los reinos os terrenales. reinos terrenais. Pero Cristo Mas Cristo va a heredar vai herdar todos los reinos todos os y va a reinos gobernar e vai governar desde el trono de David, desde o trono de Davi, allá en Jerusalén. lá em Jerusalém. Jerusalén será la capital del mundo A capital do mundo. y el trono será E o trono el será trono de David o trono y el reino será de Davi. el reino de Dios en la tierra. Por eso Cristo dijo que orando Que orando, pidiéramos la venida del reino de Dios. do reino de Deus. Y todos decimos, E todos en este reino yo quiero estar. eu quero estar Y para estar, pues recibimos a Cristo como nuestro único como nosso y suficiente Salvador. único Salvador. Esa es la forma Essa é a forma para asegurar nuestro futuro garantir o nosso en el reino de Cristo y para vivir con Él para viver com Ele en su reino em seu reino por toda la eternidad. toda a eternidade. Todavía pueden continuar pasando los que faltan por pasar. Los niños de 10 años en adelante también pueden pasar, Também podem crer. porque Cristo tiene lugar en su reino Tem lugar em seu para los reino niños también. para as crianças também. Él dijo, Ele disse: dejad deixai a los niños venir a mí vir a mim aos pequenos, y no se lo impidáis, não vos impeçais, porque de los tales es el reino de los é cielos. o reino dos céus. Vamos a estar puestos en pie. Vamos ficar em pé. Si falta alguna otra persona por pasar, Uma pessoa para vir, puede hacerlo pode fazê-lo inmediatamente imediatamente para que quede incluido para que fique incluído en esta oración nessa oração que haré por todas las personas que farei por todas as pessoas que han pasado. que vieram. Unos segundos Alguns segundos, en lo que pasa a cualquier otra persona qualquer outra que pessoa falta por pasar. que falta vir. Pues algunas veces Pois algumas vezes, las personas, alguna persona alguma pessoa ha escuchado, tem escutado, ha creído, tem crido, pero cuando le toca mas quando lhe corresponde pasar a la frente vir à frente, para dar testimonio público de su fe en Cristo, sua fé em Cristo, se aguanta, se segura, algo lo aguanta, algo que segura, pero mas tiene que decir, tem que dizer, yo he creído eu crio en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Por lo tanto, paso al frente y doy testimonio público de mi fe en Cristo. Y ya la persona ha obtenido la victoria. teve a vitória. Con la fe viene por el oír, A fé vem pelo ouvir, por el oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. o Evangelho de Cristo. Y con el corazón Com o coração, se cree para justicia. crê para a justiça, La persona cree con el alma, con el corazón, com o coração. pero se confiesa, Mas se confessa, hace confesión pública confissão de su fe en Cristo sua fé em Cristo, con com la boca. a boca. Confiesa públicamente Confessa publicamente a Cristo como su único como seu único y suficiente Salvador, suficiente Salvador. para que Cristo le reciba, Para que Cristo lhe receba, le perdone lhe perdoe y con su sangre com seu sangue, le limpie de todo pecado limpe de todo y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le bautice con el Espíritu Santo y fuego y obtenga el nuevo nacimiento y nazca en el reino eterno de Jesucristo de Jesus, y obtenga así e assim obter la salvación a salvação y vida eterna, e vida eterna. y así su alma E assim a sua alma tenga vida eterna tenha a vida eterna, y tenga la esperanza tenha a esperança de volver a vivir de voltar a viver en el reino no reino de Cristo de Cristo, que será establecido será estabelecido en este planeta Tierra, neste planeta Terra. y ahí viviremos E aí viveremos con nuevos cuerpos, cuerpos eternos y glorificados. glorificados. Si la persona no asegura A pessoa não garante con Cristo su futuro eterno, no volverá a vivir. não voltará a viver. Perdió la oportunidad Deu a oportunidade de volver a vivir, de vivir eternamente, porque se conformó con la vida temporera, terrenal, que solamente es somente é de menos de 100 años en la actualidad. na atualidade. ¿Por qué conformarse Porque se conformar con 100 años o menos 100 anos ou menos cuando podemos vivir eternamente con Cristo en tu reino?
Cuando termine nuestra vida terrenal, que es temporera, tenemos vida eterna. Todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Los que no lo han recibido solamente tuvieron vida temporera y en algún momento se les va a terminar. Y cuando se les termine, si no tienen vida eterna, no podrán vivir eternamente. Serán juzgados en el juicio final, condenados por incrédulos, por no creer en Cristo, y echados en el lago de fuego, que es la segunda muerte, y dejarán de existir, porque no quisieron vivir eternamente, sabiendo que podían vivir eternamente, y sabiendo que esto lo podían obtener, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ninguna persona le podrá echar la culpa a Cristo. Cristo le dio la oportunidad. Por lo tanto, la culpa la tendrá ¿quién? La misma persona que no quiso a Cristo. No quiso que Cristo le diera vida eterna. Para la persona recibir vida eterna y vivir eternamente en el reino de Dios, tiene que venir a Cristo. Miren, aquí Cristo lo dice en el capítulo 5, verso 40 de San Juan. Para los que no quieren venir a Cristo, miren lo que Cristo dice. Dice que es que no quieren tener vida eterna. ¿Vean? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, para que tengáis vida. Capítulo 5, verso 40. Vamos a leerlo de nuevo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, para que tengáis vida. Esa vida es la vida eterna. Las personas que no quieren venir a Cristo, no quieren venir a Cristo porque no quieren tener vida eterna. Es como las personas que no quieren sentarse a la mesa para que les pongan un plato de comida porque no quieren comer. Pero el que quiere comer pregunta: ¿dónde me tengo que sentar? Para que me traigan la comida. Porque yo quiero comer. Porque yo quiero que ese alimento se convierta en vida para mi cuerpo. Si la persona deja de comer, en algún momento deja de vivir. Se va poniendo delgado, flaco, magro, y después se muere. Pero el que quiere vivir, come. Ahora, todo el que quiere vivir eternamente recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y lo tiene que hacer mientras está viviendo en el cuerpo de carne. Y como no sabe cuándo se le va a terminar la vida terrenal, tiene que hacerlo lo más pronto posible para asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Si falta alguna otra persona, puede pasar. Ya oraremos por todos los que han pasado al frente. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Vamos a levantar nuestras manos a Cristo y repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti, creyendo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario. Creo que tu muerte en la cruz del Calvario es el sacrificio de la expiación por mis pecados. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti. Creo en ti y te recibo
como mi único como meu y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Señor Jesucristo, Senhor Jesus, salva mi alma. salva-me. Te lo ruego. Eu te rogo, Perdona mis pecados toma meus pecados y con tu sangre com teu sangue, límpiame de todo pecado. limpa-me de todo pecado. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego, Espírito Santo, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. eu ser batizado em água em teu nome. Te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Produzas em mim novo nascimento. Quiero nacer en tu reino. Quero nascer em teu reino. Quiero recibir la vida eterna. Quero receber a vida eterna. Quiero vivir contigo Quero viver contigo por toda la eternidad. toda a eternidade. Señor Jesucristo, Senhor Jesus, en tus manos encomiendo mi alma. encomendo a minha alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo, te lo ruego, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Repitan conmigo con nuestras manos levantadas al cielo. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes me dirán: ya he creído en Cristo de todo corazón y lo he recibido como mi único y suficiente Salvador. Pero todavía me falta ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Por cuanto han creído de todo corazón en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo hoy mismo, esta misma noche. Pregunto al reverendo Salomón Cuña si hay agua. ¿Hay agua? ¿Hay agua? ¿Hay ropas bautismales también? Hay ropas bautismales también. Hay vestidores, lugar donde cambiarse de ropas. Tem vestiário, lugar onde trocar de roupas? Tem. Hay también. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo esta misma noche. Y que Jesucristo, nuestro Salvador, les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y a los familiares de ustedes, Cristo los traiga también a sus pies y les dé salvación y vida eterna, para que estén con ustedes viviendo eternamente con Cristo en su reino. Ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema, el embajador del Rey, o sea, el embajador de Jesucristo, el Rey de los cielos y de la tierra. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Dejo al reverendo Salomón Cuña con ustedes nuevamente para indicarles hacia dónde caminar los niños y las damas y los caballeros para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a pedirle al reverendo Salomón Cuña, pase acá para continuar. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.
pecador se arrepende e vem aos pés de Jesus Cristo para redimi-lo. Ele morreu na cruz. Não sintas temor de recebê-lo hoje. O céu se alegra quando um pecador se arrepende e vem aos pés de Jesus Cristo. O céu se alegra quando uma ovelha regressa aos braços de Cristo, bom pastor. Rende-te a Cristo, Ele te libertará. Ele te ama e está te chamando. Aceita o Senhor como teu Salvador. Vida eterna terás, vem a Ele sem tardar. O céu se alegra quando um pecador se arrepende e vem aos pés de Jesus Cristo. O céu se alegra quando uma ovelha regressa aos braços de Cristo, bom pastor. O céu se alegra quando um pecador se arrepende e vem aos pés de Jesus Cristo. O céu se alegra quando uma ovelha regressa aos braços de Cristo, bom pastor. Irmãos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos os pecados em seu sangue lançados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa diz respeito a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar pela sua palavra. Vem mergulhar teu coração nas águas da palavra. Vem batizar, trazer unção. Vem pra salvar tua alma. Vem mergulhar teu coração nas águas da palavra. Vem batizar, trazer unção. Vem pra salvar tua alma. Irmãos, arrependei-vos e cada um de vós seja
todos os pecados. É seu sangue.